principales son mencionar los aspectos fisiopatogénicos, clínicos, los métodos diagnósticos y principalmente el tratamiento de la rinosinusitis crónica, ¿no? Próximo. Bueno, con respecto a la definición y la fisiopatología, ela se define como uma inflamação sintomática das cavidades nasales e paranasales de mais de 2 semanas de duração. Também tem critérios clínicos para definirla, e isso se vai mencionar mais adelante. Todavia não se conhece com claridade, não, os mecanismos fisiológicos, pero há algumas hipóteses que se planteam com respeito à sua fisiopatologia, não? É de origem multifactorial, não? Mais que todo factores intrínsecos e extrínsecos, que também estaremos mencionando. E se pode dividir-la em 3 síndromes clínicos distintos, não? Com causas, factores relacionados e resposta ao tratamento clínico e quirúrgico diferente. Então, é a rinosinusitis crônica com polipose nasal, sem polipose nasal e a fúngica alérgica. É muito importante também o estudo dessa enfermidade porque tem impacto bem considerável em respeito à qualidade de vida dos pacientes e também genera gasto bem grande no sistema de saúde, não? E próximo, por favor. Sobre os tipos, então, de rinosinusitis crônica, como foi mencionado, a mais frequente é a sem poliposes, não? Pero aí depois vem a com poliposes e a fúngica alérgica. Aí temos nesse quadro bem interessante, não? As características de ellas principais. Quando se menciona sobre pólipos bilaterais, aí estamos falando mais da rinosinusitis crônica com polipose nasal. Quando temos a produção de mucina alérgica e também a mediação de imunoglobulina E por hongos, aí nos referimos à fúngica alérgica. E também quando há enfermidade respiratória associada, como por exemplo a asma e também a insensibilidade à aspirina, também podemos mencionar sobre a compolipose. Aí mais ou menos para ter uma ideia sobre um pouco as características que diferenciam a cada uma delas. Próximo. Bueno, entonces, como mencioné, hay 2 factores, los intrínsecos y los extrínsecos. Con respecto a los factores extrínsecos, tenemos la hipótesis infecciosa, ahí mencionando la fúngica y la bacteriana. La fúngica, bueno, se mencionaron los primeros estudios que los hongos alternaria fungi fueron encontrados en las cavidades nasales de esos pacientes, ¿no? Y que presentaban una reacción celular eosinofílica. Pero, posteriormente, en otros estudios reportaron que las citoquinas producidas, tanto en los que tenían rinosinusitis crónica como los controles, tenían producción igual. Incluso el tratamiento antifúngico no tenía beneficios significativos, ¿no? Entonces, en conclusión, essa hipótese não tem um papel tão preponderante em la patogenia de la polipose nasosinusal. Depois, com respeito à hipótese bacteriana, aí temos 3 menções muito importantes, que é a microbioma sinusal, sinonasal, assim como temos um microbioma intestinal, que é muito importante, não? Também temos em as fossas nasais, as cavidades sinusales. E significou que, em caso de pacientes que têm rinosinusitis crônica com polipose nasal, há um aumento significativo da Bacter e uma maior frequência da Staphylococcus aureus. Com respeito também aos superantígenos bacterianos, algumas bactérias, vários micro-organismos os produzem, mas principalmente a Staphylococcus aureus e Piornis também. E esses superantígenos, eles são muito importantes porque vão ativar aún mais os linfócitos T e toda a cascata inflamatória deles. E então se diz, por exemplo, que esses superantígenos poderiam ter uma formação de imunoglobulina E, induzindo uma cascata inflamatória com predomínio eosinofílico, não? Aí também vai ter subtipos da rinosinusitis crônica com polipose nasal, que tem a eosinofílica e a não eosinofílica. Tem que ver também com isso, não? E os biofilmes bacterianos também é muito importante, porque os pacientes que apresentam bactérias que têm essa resistência, não? Que esse é um tipo de resistência, não têm bons resultados com tratamento, não? Então, aí é um problema com respeito ao tratamento também. Próximo. Aí é uma imagem também que se resume um pouco sobre esses fatores extrínsecos, não? Aí, por exemplo, temos os superantígenos que eu mencionei, que vão estar na imagem à esquerda, vai estar, por exemplo, atuando diretamente em linfocito T, porque generalmente
esto va hasta las células dendríticas, presentadoras de antígenos, para entonces activar los linfocitos T. Pero eso es algo peculiar de los superantígenos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí también el cuadro que yo coloqué a la derecha inferior, el cuadro 4, por ejemplo, hay dos tipos de, digamos, cascata inflamatória, que va a influir más en T helper 1 o T helper 2. Hay algunas investigaciones que dicen que la rinosinusitis crónica con poliposis actúa más en la cascata que va a activar los T helper 2. Y eso tiene relación con la producción de algunas interleucinas importantes, como por ejemplo la 4, la 5 y la 13, que tienen mucha relación con los eosinófilos y la producción de interleucina D. Y também outros estudos dizem que a rinosinusitis crônica sem poliposes tem mais relação com a ativação dos THR 1, que são muito importantes em la cadena anti-infecciosa também. Próximo, por favor. Bueno, ahí tenemos también los factores intrínsecos y 4 principales, que es el sistema inmune, la remodelación tisular, los factores genéticos y el foco odontogénico. El sistema inmune, como sabemos, tenemos el sistema inmune innato y adaptativo. En el innato, por ejemplo, en pacientes con la rinosinusitis crónica con poliposis nasal, yo a veces voy a mencionar más un tipo y el otro, porque los tipos tienen mecanismos fisiopatogénicos un poco diferentes. Por ejemplo, el con poliposis nasal, en ellos se ha observado niveles disminuidos de los desmosomas y las uniones estrechas de las células, porque como sabemos, la mucosa, las células y el proceso mucociliar es una barrera primaria, ¿no?, de nuestra defensa innata. Entonces, estos pacientes con este tipo de rinosinusitis tienen essas uniones com maior deficiência, né? E também tem maior uma diminuição dos péptidos antimicrobianos. Incluso há um péptido que é muito importante com relação às bactérias que produzem o biofilme, não? E também, nesse tipo de rinosinusitis, há aumento das células inatas, como os mastócitos, os eosinófilos, não? Y en el caso del sistema inmune adaptativo, por ejemplo, vamos a tener un aumento de las células y los linfocitos T con la rinosinusitis con poliposis nasal, ¿no? Y un mayor nivel de inmunoglobulina a nivel local. En la redemodelación tisular, hay una teoría que dice que la rinosinusitis sin poliposis tiene un aumento de ese factor de crecimiento transformante beta, y él es muy importante para la fibrosis e também para a apresentação clínica desse tipo de rinosinusitis, não? E diziam que o que tinha polipose nasal não apresentava, não? Que na verdade era diminuído. Pero outros estudos sim disseram que há um aumento, incluso de algumas metaloproteinasas, não? E isso poderia explicar, por exemplo, a formação de los pólipos. Pero dice que isso é uma ação paralela, não, ao processo inflamatório, não la causa en sí. Ahora, los factores genéticos, tenemos los genes, estudio de los genes candidatos y del genoma completo, que van a identificar los genes que codifican para enzimas y sustancias que son muy importantes en la inmunidad. Entonces, pacientes que tienen esos genes con alguna deficiencia en esas enzimas de la inmunidad, eso también podría estar responsable por la patogenia de esta enfermedad, ¿no? Y finalmente, el foco odontogénico, mayormente causado por errores iatrogénicos. Esses pacientes generalmente vão apresentar uma rinosinusitis crônica de los senos maxilares, maiormente por bactérias anaeróbicas, e isso vai reflejar no tratamento, ¿no? Tem que tratar-se aí com antibióticos de amplo espectro, e generalmente são tratamentos quirúrgicos também, porque aí estão relacionados à parte odontológica. Próximo. Agora, sobre as manifestações clínicas, ela pode se apresentar de forma abrupta ou começar com infecções inespecíficas, não, de las vias aéreas respiratórias, principalmente em niños, não, que têm bastante infecções de las vias aéreas altas, ou também com uma sinusitis aguda, como já lo estudamos, que no se resuelve, que é recorrente. Aí, nesse quadro, temos alguns signos e sintomas mais importantes, pero en el cuadro de la derecha son los principales para el diagnóstico. Ahí tenemos cuatro
4 puntos importantes, que es el drenaje mucopurulento anterior o posterior, la obstrucción nasal o el bloqueo nasal, el dolor, a presión facial y después la pérdida o disminución del olfato, ¿no? La hiposmia o anosmia. Próximo. Entonces, para el diagnóstico, con respecto a esos signos y síntomas mencionados, si presentamos por lo menos 2, siendo que uno de ellos tiene que ser los 2 primeros que yo mencioné, entonces ahí podríamos entonces diagnosticar clínicamente la enfermedad, ¿no? Pero para confirmar el diagnóstico también necesitamos de las pruebas de imágenes. En caso de cuando estudiamos la rinitis aguda, no necesitaba necesariamente de un diagnóstico de imagen, pero aquí sí necesitamos. ¿Eso por qué? Porque ahí podemos ver el moco purulento o edema del meato medio, los pólipos en la cavidad nasal, ¿no? Y imágenes que demuestran el engrosamiento de la mucosa, ¿no? Entonces, por eso es muy importante los métodos de imagen. Próximo. Entonces, por ejemplo, la endoscopia nasal es muy importante porque aquí vamos a visualizar la permeabilidad de los orificios, la anatomía. Eso va a facilitar también la obtención de cultivos bacterianos y fúngicos, ¿no? Y también identificar los pólipos, ¿no? Eso es muy importante. Ahí se recomienda como el estudio de primera línea. Primero, entonces, vamos a comenzar por la endoscopia nasal. Próximo. Aí depois temos los métodos de imagen, ¿no? La radiografía de senos paranasales tiene baja sensibilidad y especificidad, ¿no? En comparación, por ejemplo, con la tomografía, que sí es el gold standard, ¿no? Para el diagnóstico. Pero no se recomienda hacer primeramente la tomografía, principalmente en niños, porque la tomografía tiene gran probabilidad de que esos niños, por la radiación, ¿no? De desarrollar algún cáncer, por ejemplo. Entonces, es por eso que se desarrolló también tomografías con contraste disminuido, exactamente por eso. Pero aún así, vamos a utilizar la tomografía, por ejemplo, si ese paciente no está teniendo una mejora o si no estamos consiguiendo encontrar realmente la causa, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener este tipo de método diagnóstico. Y la resonancia tiene la ventaja de ser libre de la radiación, pero, por ejemplo, no me va a detectar calcificaciones y algunas cosas que es mucho más visualizable en la tomografía. Próximo. Ahora, en la parte del tratamiento, el objetivo de la terapia, primero es importante decir al paciente que no es una enfermedad que se va a curar, ¿no? Pero sí que es importante tratar. ¿Y por qué es importante tratar? Porque queremos controlar la inflamación y el edema de las mucosas, mantener una adecuada ventilación, ¿no? Tratamiento de los microorganismos, si es que lo encontramos, ¿no? Si es que están presentes, y la reducción del número de exacerbaciones agudas que esos pacientes también pueden tener. Próximo. Entonces, de forma general, el tratamiento de primera línea que vamos a utilizar ahí, las opciones son la solución salina intranasal. Es muy bueno porque nos va a facilitar la limpieza de las mucosas, ¿no? Para entonces ingresar otros medicamentos intranasales, como corticoides y antibióticos. Después, los corticoides intranasales también se pueden administrar como aerosoles o soluciones de instilación, ¿no? Y él es muy importante para la terapia de mantenimiento. En caso de los corticoides orales, vamos a utilizar si los pacientes tienen bastante recurrencia, ¿no? Si para aliviar un edema que está bien severo, o como yo mencioné, refractario, ¿no? En el caso de los antibióticos, también es muy importante para el drenaje eficiente de los senos, ¿no? Y las infecciones bacterianas secundarias. Y a veces también se puede utilizar los antibióticos sistémicos, y esto vamos a estar hablando más adelante. Siguiente. Bueno, entonces, la duración de los antibióticos suele oscilar entre 2 a 4 semanas, ¿no? Ahí se inicia, si vamos a utilizar los antibióticos, se iniciaría con amoxicilina y clavulanato, como também en la rinite aguda, ¿no? Também, em caso de pacientes que são alérgicos à la penicilina, poderíamos usar a clindamicina, ou los macrólidos, pero assim, em caso de que este paciente tenha uma resistência à penicilina ou outros antibióticos. Lo dejamos para usar así como últimas opciones.
Em caso de pacientes que têm alguma imunodeficiência, como fibrose quística ou diabetes, aí se pode usar a leflofloxacina e metronidazol, porque esses pacientes têm mais probabilidade de ter infecções por Pseudomonas aeruginosa. Seguinte. Também podemos usar os agentes antileucotrienos, não? Que, como sabemos, são bloqueadores de los receptores de leucotrienos. Aí temos o montelukast e zafirlukast, não? E também o inibidor de la 5-lipooxigenasa. Eles vão muito bem, por exemplo, em pacientes que têm rinitis alérgica concomitante, não? E também pacientes que têm a insensibilidade ao ácido acetílico, ácido acetil salicílico também. E em caso de la población pediátrica, una de las causas de la rinosinusitis crónica es el reflujo gastroesofágico. Entonces, en este caso, también se podría usar bombas de protones. Siguiente. Bueno, en la rinosinusitis crónica sin polipose nasal, la terapia inicial que vamos ter são os lavados intranasales. Também poderíamos utilizar os corticoides intranasales também. E depois, essas intervenções duram em um período entre 1 a 3 meses. Não? Poderíamos usar também antibióticos a curto prazo e incluso esteroides orais. Nesse caso, se esses pacientes têm sintomas refractários. E, finalmente, a cirurgia endoscópica de los senos paranasales, não? Se esse paciente é fracassado no tratamento médico, então aí iríamos à cirurgia. Pero basicamente el tratamiento de mantenimiento es los corticoides intranasales y la solución salina. Siguiente. Por exemplo, também para tratar a rinite alérgica subyacente, que muitos desses pacientes apresentam, não? Como já sabemos e já foi discutido anteriormente, esse caso alérgico, mencionar esses pacientes para cuidar com os alérgenos, não? E usar algumas terapias tópicas, como também já mencionamos. E os pacientes com imunodeficiência também, é muito importante ter esse tratamento antibiótico em caso de recorrência, não? E poderíamos também usar em forma profilática, e incluso as imunoglobulinas, que também poderiam ser necessárias. Nesses casos. Seguinte. Agora, a rinosinusitis com polipose nasal. Na terapia inicial também podemos usar a solução salina intranasal e os corticoides intranasales também, por um período de 1 a 3 meses, igual ao sim polipose. Não? Pero aí também menciona um início de 10 a 15 dias de corticoides orais. E a vezes a dose tem que ser menor em los adultos maiores por los efeitos secundários, não? Então você tem que tomar muito cuidado com a dose. E aí também colocamos as doses, não? De referência. Também podemos utilizar antibióticos para infecções concomitantes, não? Pero isso se vemos em la tomografia, nível hidroaéreo de los senos, não? Como copurulento e também no meato médico. Aí você poderia usar os antibióticos. Em caso também disso, menciona, não, que se poderia também usar terapia biológica, porque como vimos na fisiopatogenia, o sistema imune é muito importante, não, como causa da enfermidade. Então, nesse caso também se menciona o uso de dilupimab, mepolizumab e omalizumab, pero solamente está aprovado o uso de depilumab até o momento. Se queremos usar, por exemplo, terapia biológica. Pero eso en caso de que el paciente no está teniendo una mejoría con los tratamientos ya mencionados, y eso podría ser una opción a la cirugía, ¿no? Siguiente. Ahí las indicaciones para la cirugía, entonces, cuando ese paciente tiene síntomas que alteran la calidad de vida, hay una resistencia a los tratamientos médicos, ¿no? O más de 3 tratamientos anuales de corticoides por vía oral para lograr un resultado funcional satisfatório. Ou se esse paciente tem complicações ou contraindicações para usar os corticoides, aí também poderíamos optar pela cirurgia. A cirurgia funcional endoscópica, ela tem o objetivo de restaurar a ventilação e drenaje fisiológicos dos senos, não? E também a resolução gradual da enfermidade das mucosas. Pero no trata directamente el trastorno inflamatorio. Entonces, por eso que después que el paciente hace la cirugía, es muy importante tener un seguimiento de tratamiento médico, ¿no? Para controlar el proceso inflamatorio. Entonces, ahí vamos a seguir
quizás usando tratamento tópico. Incluso hay investigaciones que dicen que los tratamientos tópicos con el lavado nasal son mucho más efectivos en pacientes pós-operados comparado con pacientes que no fueron operados. Siguiente. Y sobre las técnicas quirúrgicas, por ejemplo, no hay, encontramos en los artículos, dice que no hay, se detalla muy poco, ¿no? En los termos de la cirugía funcional, las técnicas utilizadas, pero se menciona los términos de cirugía funcional y radical. La etimoidectomía funcional es una apertura más o menos extensa de las células etimoidales, pero que va a conservar la mucosa sana. Y la radical consiste en la resección de los tabiques etimoidales ampliada más o menos en la abertura de los senos maxilares senoidales, ¿no? Entonces, tiene una resección del seno etimoidal. Siguiente. ¿Y cuáles son las complicaciones de la cirugía? Las complicaciones tienen más que ver con la cirugía etimoidal, que son endocriniales y oftalmológicas. Por ejemplo, las principales tienen que ver con la solución de continuidad de la fosa craneal anterior, ¿no? Que es ali la unión entre la etimoides anterior y posterior. Entonces, esto, por ejemplo, puede provocar una rinorrea de líquido cefalorraquídeo. Pero otras complicaciones, pero que fueron así mencionadas en casos bien aislados, son la meningitis, absceso cerebral, meningocele y meningoencefalocele. Siguiente. Entonces, como conclusión, como vimos, la rinosinusitis crónica es una infección inflamatoria de los senos paranasales y también las fosas nasales con tiempo a partir de 12 semanas o mayor que eso. Y también hay criterios clínicos, como ya lo vimos, para diagnosticar. El método de diagnóstico más importante es la tomografía, pero preferimos primeramente, aparte de la clínica, empezar, por ejemplo, con una endoscopia, ¿no? Y también la parte de tratamiento, primeramente se recomienda el tratamiento médico, pero en algunos casos, si es refractario, y podríamos también optar por la terapia biológica, ¿no? Como ya mencionamos, el dupilumab, pero si ese paciente aún no sigue refractario, no hay mejoras y tiene una gran debilidad en su calidad de vida, afectación de su calidad de vida, podríamos entonces optar por la cirugía. Y juntamente con la cirugía, posteriormente, tener un seguimiento de tratamiento médico. Y eso es todo. Y las referencias. Doctor, su micrófono está apagado. Doctor. Doctor, su micrófono está apagado. ¿Se encuentra Sebastián Medina, por favor? Sí, doctor, buenas noches. Disculpe los inconvenientes de hace rato. Prende tu pantalla y, por favor, ¿qué podrías enfatizar de la exposición? Sí, doctor. ¿Se ve en pantalla? Sí. Ya. Bueno, lo que podría enfatizar más es acerca del diagnóstico, ¿no? Si bien hay síntomas cardinales que mencionan lo que son los cuatro, también en este caso, pues tenemos que hacer una evidencia de, en este caso, de la inflamación sinusal, ¿no? En este caso, que haya una injuria, en este caso de la mucosa nasal. Y para eso, pues nos recurrimos a dos cosas, ¿no? La endoscopía o bien la imagenología. La imagenología, como mencionaba mi compañera, pues es el principal para ver complicaciones, pero también, como mencionó, la tomografía es el gol estándar, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, si es un niño, no se recomienda hacer la tomografía computarizada por el alto riesgo de radiación que tiene, ¿no? Y mencionaba un artículo justo que estaba leyendo que prácticamente al tomarse la tomografía por la radiación, un niño podría ser un caso más de leucemia por cada 10.000 pacientes, ¿no? Y en este caso, ¿qué pasaría en este caso si el paciente se complicara, tuviera una complicación? En este caso sería, su objetivo, sacar una tomografía computarizada, ¿no? Entonces, si tiene el diagnóstico prácticamente que lo sacaron con tomografía y se toma otra, el artículo mencionaba que también aumentaba el riesgo, en este caso lo triplicaba, de que el niño podía desarrollar un tumor cerebral, en este caso en el periodo o sea, podría desarrollar un tumor cerebral por la radiación, en este caso de 2 a 3 tomografías computarizadas, ¿no?
Y por eso es que mencionaba que prácticamente la tomografía computarizada, si no es el gold estándar, solamente se recomienda cuando haya resistencia al tratamiento, cuando haya complicaciones o cuando se vaya a hacer una cirugía preoperatoria. En ese caso, se sacaría una tomografía computarizada. ¿Qué artículo es? Porque has dicho un artículo. Sí, doc. El artículo es Revisión de la evaluación y manejo actual, revista de otorrinolaringología y cirugía de cabeza, publicada el 2020 por Rojas y Valentina et al. Ujú, correcto. Rubí Díaz, por favor. Gracias. Bueno, yo puedo acotar más que nada enfatizando en lo que es el tratamiento. Mencionaba que podíamos asemejar el asma en sí para el tratamiento, con lo que es el tratamiento para este caso. Porque en el asma, más que nada, vamos a hacer que los pacientes se traten con los síntomas, ¿cierto? Para evitar alguna exacerbación futura y luego para hacer ajustes periódicos. Entonces, se mencionaba que la rhinosinusitis crónica no tiene una cura en sí, pero podemos mejorar la calidad de vida del paciente y también reducir los síntomas. Entonces, esa analogía me llamó mucho la atención y también quisiera recalcar algo más. Encontré en la revista Allergy and Immunology, publicada en 2008, que decía que los pacientes que tenían antecedentes de tabaco, de consumo de tabaco activo, si es que se les realizaba alguna cirugía, esto podía influir en una mejora mucho más lenta del paciente y que tenían peor pronóstico, ¿no? Entonces podía relacionarse de esa manera también cuando hablamos de cirugía endoscópica. Correcto, gracias. Ya. En general, está bien expuesto, han expuesto bien, han hecho una buena disertación, eh, y han aportado bien. El- la nota de la exposición es 20. Vamos a preguntar al grupo 2 qué aporte puede darlo. Buenas noches, doctor. Qué gusto, Ah, Diana. yo voy a dar el aporte de mi grupo. Ujú. Ya, bueno, el artículo que saqué fue de la revista estadounidense de rinología y alerginología. Se titula Un ensayo controlado aleatorio doble ciego de solución de irrigación nasal con solución salina normal, lactato de Ringer y la solución salina hipertónica, después de la cirugía endoscópica de los senos nasales. Ujú. Los autores fueron Sue Hubert, Charmaine Woods. El artículo fue publicado el 1 de mayo del 2014. Ya. Lo que me llamó la atención fue que los lavados que se realizan comúnmente después de la cirugía endoscópica de los senos nasales y así también como que antes de utilizar cualquier tipo de medicamento, hay una falta de estudios que comparen el efecto clínico de varios tipos de soluciones. O sea, uh, de los tres que mencioné son los que van a comparar en este estudio. Y el objetivo del estudio es investigar los efectos clínicos de las soluciones del lavado nasal salino normal con lactato de Ringer y el salino hipertónico después de la cirugía endoscópica. Um, se hizo en pacientes adultos de un promedio de 41 años, sometidos a cirugía por rinosinusitis crónica y después en el postquirúrgico, como es doble ciego, no se sabía qué solución se utilizaba para el lavado nasal, o sea, era ciego. Y fueron revisados en la primera, tercera y la sexta semana del posoperatorio. Y las puntuaciones se evaluaron de dos tipos, o sea, tanto subjetivo como para ver cómo estaba a nivel estructural. Se utilizó dos para lo que es subjetivo, se utilizaron las puntuaciones de la prueba del SNOT 20 y la escala visual análoga. Y para lo que va a ser objetivo va a ser la captura del video digital de las cavidades sinusales y también el aclaramiento mucociliar en cada visita que se le realizó en los controles que ya mencioné. Y los resultados que se reclutaron de los 74 pacientes
Todos los grupos mostraron mejoría con el tratamiento, pero lo que llamó más la atención fue que la irrigación con la solución con lactato de Ringer resultó en mejores puntuaciones del SNOT 20 y la escala visual análoga tuvo un valor P menos de 0.05. Hay una significancia estadística en comparación con las otras dos soluciones, en lo que llegaron a la conclusión que los lavados nasales con solución de lactato de Ringer después del postquirúrgico resultan en una mejoría significativa de los síntomas nasosinusales en comparación con las otras soluciones. Disculpe, doctor, no lo oigo. Está su micrófono apagado. Muy buen artículo, pero para la próxima practica mejor leer el título del artículo y la revista, ¿ya? O sea, no es algo de sorpresa, es lo que tú estás preparando para defender a tu grupo. Entonces, hazlo perfecto. 20, pero para la próxima, pobre que leas mal el inglés. Grupo 4, por favor. Buenas tardes, doctor. ¿Me escuchan? Buenas noches, quer dizer. Eu vou dar el apoyo del grupo 4, que tiene como el título, el artículo, ¿no? El efecto de dapilumab subcutáneo sobre la carga de pólipos nasales en los pacientes con sinusitis crónicas y polipose nasal, un ensayo clínico aleatorizado, de la revista Análisis de Otorrinolaringología, PubMed, publicado en febrero de 2016. O objetivo era evaluar o efeito de dapilumab, que é um anticorpo monoclonal que atua em la subunidade alfa de los receptores de interleuquinas 4, inibindo a sinalização de las interleuquinas 4 e 13, ¿no? Entonces, ese estudio fue hecho en los pacientes en promedio de 18 a los 65 años, que tenía como criterio, los pacientes deberían tener una puntuación de pólipo nasal endoscópico bilateral mayor de 8, que era a pontuação máxima, ou que esses pacientes deveriam ter uma pontuação de 2, pero com 2 sintomas associados, que seria o dolor, obstrução facial, obstrução nasal, redução ou perda de olfato. Então, esses 60 indivíduos aleatorizados com sinusites crônicas e polipose nasal refratária foi evaluado por 16 semanas com o uso do medicamento. Então, a hipótese era que o uso de dapilumab adicionado a los corticoides intranasales melhoraria as medidas endoscópicas radiográficas e também melhoraria a qualidade de vida do paciente, não melhorando a função pulmonar, o controle da enfermidade, principalmente dos pacientes que tinham asma comorbida. Então, como conclusão, a adição de dopilumab subcutâneo ao aerosol nasal de furoato de mometasona, em comparação com a mometasona sola, foi que reduziu a carga de polipose nasal endoscópicas depois das 16 semanas de uso do medicamento. De verdad que ha sido bien difícil entenderte porque se entrecorta tu audio. No sé si el mío también lo estarás escuchando igual, pero es bastante incómodo escuchar entrecortado. ¿Cuál es tu conclusión del artículo? Sí, por favor, porque de verdad que no te he escuchado bien. En la conclusión es que el efecto del dupilumab, que es el anticuerpo monoclonal, él tuvo un efecto sobre esos pacientes, ¿no? Que hicieron, que tenían resultados endoscópicos en los exámenes endoscópicos que tienen una puntuación mayor de 8, entonces eso ha reducido la carga de los pólipos nasales por el uso de dopilumab asociado a los corticoides, que fue furoato de mometasona. Y un otro estudio hecho con el mometasona sola ha demostrado esa mejoría, ¿no?, de los pacientes. Ya. 18. Grupo 6, por favor. Buenas noches, doctor. Isabela. Sí, doctor.
Bueno, en mi grupo vamos a hacer el aporte de un artículo titulado Eosinofilia periférica como factor de severidad tomográfica en rinosinusitis crónica. Este artículo fue publicado en el Acta de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello y fue escrito por María Paula Carrol Patiño y Ricardo Silva en el año 2020. En este artículo se realizó un estudio observacional de corte transversal en el que se analizó pacientes con diagnóstico de rinosinusitis crónica que en su registro de historia clínica contarán con un hemograma con recuento de eosinófilos. El tamaño de la muestra fue de 74 personas. En los resultados se encontró que la eosinofilia periférica se podía establecer como un factor de severidad tomográfica, porque se encontró que cuando aumentaban 100 eosinófilos, aumentaba un punto en la escala de tomográfica de Lund-Mackey. Y este patrón fue similar en pacientes con pólipos y asma, en los que se encontró un incremento en los puntajes totales de 4 y 5 puntos respectivamente con respecto a los pacientes que no presentaban esas patologías. Entonces, este artículo nos llamó bastante la atención porque podría resultar, o sea, podría ser muy útil ya que se puede clasificar a las personas que tienen mayor riesgo y con esto se puede resultar en un ahorro potencial de costos al eliminar la necesidad de tratamientos médicos repetidos en pacientes que de entrada ya tienen un riesgo incrementado de tener enfermedad nasosinusal severa. Eso sería, doctor. Doctor, Doctor, no le escucho. Doctor, perdón, su audio. Sí, lo que no sé si todos tendrán el mismo problema al escucharla. Tiene problemas del audio. O sea, cuando no se escucha bien, no se entiende bien. No sé si el mío también, pero según yo tengo un buen internet ahorita. Isabela, ¿estás Doctor. ahí? Sí, doctor. Perdón. Se entrecorta de usted también, doctor. Sí, Doctor, yo creo que es el internet de usted porque nosotros escuchamos normal. Sí, ahorita se está escuchando entrecortado. Un ratito, por favor, a ver, voy a volver si cambio de otro. Aunque estoy bien en todo esto. A ver, vamos a ver con esto. Ya, a ver. ¿Probamos el audio ahora? Bruno, ¿cómo estás? Bueno, doctor, todavía no puedo concluir alguna cosa. Tienes que hablar un poquito más. Pero al menos yo te escucho mejor. Ahora Isabela, sí, pues, doc, sí. mejor. Se escucha mejor. ¿Podrías volver a exponer, por favor? De verdad, o sea, para poder aportar o reconocer tengo que escuchar bien. Isabela doctor. Prada, Sí, por señor. favor. Bueno, el aporte lo hicimos del artículo titulado Eosinofilia periférica como factor de severidad tomográfica en rinosinusitis crónica. Fue publicado en el Acta de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello por María Paula Carrol Patiño y Ricardo Silva en el año 2020. En este artículo se realizó un estudio observacional de corte transversal en el que se analizó pacientes con diagnóstico de rinosinusitis crónica en los que se contara con un registro de historia clínica con recuento de eosinófilos y el tamaño de la muestra fue de 74 individuos. Los resultados mostraron que la eosinofilia periférica se podría tener en cuenta como un factor de severidad tomográfica, ya que se encontró que por cada incremento de 100 eosinófilos en sangre aumentaría un punto en el puntaje total de la escala tomográfica de Lund-Mackey. Este patrón fue similar en pacientes con pólipos y asma, y en eso se encontró que aumentaba los puntajes totales de 4 y 5 puntos respectivamente con respecto a pacientes que no tenían esas patologías. Entonces, en la conclusión se tenía que la eosinofilia periférica podría ser un predictor de severidad y sería muy útil para la comunidad médica porque podría ser un ahorro potencial de costos al eliminar la necesidad de tratamientos médicos repetidos en pacientes que de entrada tienen riesgo incrementado de enfermedad nasosinusal severa.
Perfecto. Muy bien. Ahora sí te he escuchado mejor. 20. Grupo 8, por favor. Ok. Buenas noches, doctor. Nuestro aporte fue extraído del PubMed y el título que lleva es Acitromicina para la rinosinusitis eosinofílica con poliposis nasal. Este artículo fue publicado en diciembre del 2020 y lo que se encarga de hacer este artículo es medir o ver cuál es la eficacia que tiene la acitromicina en comparación con el astro, específicamente en la población de pacientes con rinosinusitis crónica con poliposis nasal, pero que concomitantemente tienen asma e intolerancia a la aspirina, para lo cual se hace un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, y en lo cual se incluye a los pacientes que ya habían recibido un tratamiento de corticoides o esteroides tópicos y sistémicos, pero que no habían tenido éxito con este tratamiento, por lo cual ya habían sido recomendados formalmente de hacerse una cirugía endoscópica nasal. Se excluyó a los pacientes que por el uso de la acitromicina podían conllevar algún riesgo cardiovascular y finalmente quedan 48 pacientes, de los cuales 27 son los que van a recibir la acitromicina y 21 el placebo, y se les da un tratamiento de acitromicina a 500 miligramos 3 veces por semana durante 3 meses. Y finalmente lo que se encuentra es que de los 21 pacientes que recibieron placebo, solamente 3, o bueno, 3 fueron sí, los que necesitaron, al despasados estos 3 meses, de una cirugía endoscópica nasal, comparado con los pacientes que recibieron la acitromicina, que de los 27 fueron 20, o el 74%, quienes no necesitaron de una cirugía endoscópica nasal, ¿no? Y además este estudio continúa haciéndoles el seguimiento a estos pacientes durante un año y finalmente se les hace una encuesta pasado este tiempo de síntomas para la rinosinusitis, encontrándose que no hay una variación significativa del momento que recibieron el tratamiento de la acitromicina hasta un año después. Correcto, muy bueno. El efecto inmunomodulador de los macrólidos. El grupo 10, por favor, 20. El grupo 8. El grupo 10. Sí, doctor. Bueno, el artículo donde sacamos el aporte se titula Dilatación endoscópica funcional del orificio sinusal con balón para la rinosinusitis crónica, por los autores Jamir Ahmed, Surojit Pal y Claire Hopkins. Y bueno, se encontró en la base de datos de Cochrane de revisiones sistemáticas del 2011. Bueno, esta revisión sistemática trata de que, bueno, la cirugía generalmente es necesaria si el paciente no responde a un tratamiento médico prolongado. En adultos, la cirugía sinusal endoscópica funcional se ha establecido como la principal estrategia quirúrgica en estas circunstancias. Lo que esta revisión propone o aporta es la introducción de una tecnología llamada la dilatación del orificio sinusal con balón. Este procedimiento consiste en abrir las vías de drenaje de los senos a través de la inflación de un balón de alta presión en el orificio sinusal. Se buscaron pruebas para evaluar la efectividad de la dilatación del orificio sinusal con balón en comparación con los métodos quirúrgicos convencionales en el tratamiento quirúrgico de los pacientes de todas las edades que tienen rinosinusitis crónica. Y bueno, los resultados al final es que hubieron pruebas poco convincentes y por esto hay una necesidad urgente de más ensayos controlados aleatorios para determinar su eficacia en comparación con las modalidades convencionales de tratamiento quirúrgico. Y eso sería nuestro aporte. Muy bien. 21, está bien tu bibliografía. Vamos a ver un poco de cómo es que yo veo esto de la sinusitis crónica. Primero, recalcamos que la sinusitis crónica en sí no es un problema infeccioso, aunque a veces o generalmente iniciamos con un tratamiento antibiótico además. ¿Por qué? Porque aunque no es la causa infecciosa la que determina que permanezca por más de 3 meses, hay una infección sobreagregada y al tener infección sobreagregada hay un proceso inflamatorio que no va a ser dependiente solamente de tratar la causa. Entonces, el tratamiento inicial, sabiendo de que va a pasar por
mucho por unas evaluaciones funcionales y estructurales, usualmente se deja lavados nasales y antibiótico de inicio. Entonces, ahora vamos a decir cuáles evaluaciones funcionales me ayudan y cuáles evaluaciones estructurales. Evaluación estructural, todos ya lo tienen claro, que es la tomografía en una sinusitis crónica. En niños hay que evitarla, por lo tanto se tiene que hacer una endoscopía. ¿Para qué? Para evaluar, ¿no? Para evaluar los sitios de drenaje, si hay una adenoiditis que esté motivando. Una de las causas frecuentes en niños de sinusitis crónica es una adenoiditis crónica. Con una adenoidectomía muchas veces se controla todo el cuadro sinusal. Entonces, por eso es que no es igual tratar una sinusitis crónica en niños que en adultos. En niños tienes la obligación de descartarle inmovilidad ciliar, fibrosis quística, ¿no? Alguna inmunodeficiencia, ¿no? Selectiva, inmunoglobulinas. Entonces, hay que siempre estar en sospecha. Ahora, ¿cómo se diagnostica una inmovilidad ciliar? Se le puede poner azul de metileno en la fosa, en el piso de la fosa nasal propiamente dicha. Fosa nasal propiamente dicha se dice cuando acaba el vestíbulo. El vestíbulo es la piel o los pelitos ya de la apertura piriforme para adentro de fosa nasal. Entonces, ahí se le puede colocar azúcar, se le puede colocar azul de metileno, violeta genciana, ¿no? Y el azúcar en 20 minutos tiene que sentir el sabor dulce del azúcar. O en 20 minutos ya tiene que estar manchando en azul de metileno o en violeta genciana. Entonces, eso es lo normal. Si pasó media hora y no mancha o no siente el sabor, pues hay una inmovilidad ciliar. Ergo, lo más probable es que encuentres una pansinusitis. Por ejemplo, en la fibrosis quística también ocurre lo mismo, ¿no? Y hay 200 variedades de fibrosis quística. O sea, puede haber solamente de un seno maxilar, puede haber de formas localizadas en un solo lado, y puede ser fibrosis quística. Lo usual es que sea bilateral. Entonces, todas esas cuestiones funcionales se tienen que observar. Y ahí ya vienen las lesiones estructurales. Y para eso he seleccionado unas imágenes para que podamos ver, perdón. Vamos a presentar. Me dicen si lo llegan a ver. ¿Llegan a ver? ¿Sí? Sí se ve, doctor. Perfecto. A ver, ¿quién quiere participar del grupo 2, por favor? Grupo 2. ¿Alguien? ¿Aló? ¿Me están? Yo, doctor. Ya. ¿Me puedes decir tu nombre que no te estoy viendo porque estoy viendo ahorita la pantalla? Diana. Diana. A ver, Diana. Vamos a hacer un repaso. Septum nasal, cornetes inferiores, cornete medio, y esta de acá serían celdas senoidales. ¿Por qué? Porque el cornete medio está saliendo de aquí y el cornete medio está saliendo de aquí. Las celdas senoidales que están encima del cornete medio, de la inserción del cornete medio, ¿a qué corresponden, Diana? ¿A las posteriores? Exacto. Los que están debajo de la inserción del cornete medio
es en las hemodiálisis anteriores. ¿Correcto? Ya. Esto de aquí es una sinusitis, ¿correcto? Porque esta sería normal. ¿Correcto hasta ahí, Diana? Sí, doctor. Correcto. ¿Qué llama la atención de esta sinusitis? Esta flecha. Como si no habría hueso, porque comparando con el otro, Exacto. ¿qué hay? Entonces, lo que vemos en esta sinusitis es que si comparo con el otro, el diente está ingastado en el hueso maxilar. Mientras que este de aquí hay un espacio con secreción, con aire, con secreción entre el diente y muchas veces, si uno lo mira con mucha curiosidad, acá hay un agujero a este nivel. Entonces, se toma que esta sinusitis es de origen dentario. Entonces, cuando tenemos una sinusitis maxilar pura, porque no hay en el moides, no hay en el otro lado, cuando tenemos una sinusitis maxilar, uno de los puntos más importantes a evaluar es que no sea de origen dentario. ¿Por qué? Porque si uno tiene una sinusitis maxilar pura y que no responde a antibióticos, ya se ha vuelto crónica, entonces una buena posibilidad es entrar con un endoscopio y aperturar el ostium en el meato medio del antro. O sea, se saca el unciforme y se amplía. Y se limpia la cavidad y soluciona. Pero si tiene una sinusitis odontogénica, que se llama, de origen dentario, y sinusitis odontógena, es una causal de que aunque hagamos una buena cirugía endoscópica, falle la cirugía porque no se ha cortado el sitio de infección. ¿Estamos hasta ahí, Diana? Sí, doctor. Perfecto. Grupo 4, por favor. ¿Alguien del grupo 4? ¿Alguien del grupo 4, Sí, por favor? doctor. Yo, Bruno. ¿Quién es? Bruno. Sí, Bruno, a ver. mira estas sinusitis. ¿Qué te llama la atención de esta sinusitis de acá? ¿Cómo la expresarías esta sinusitis? Bueno, la sinusitis de tanto senos maxilares conditimoidales completo. Y ¿Y cómo se bueno, llama la sinusitis que compromete todos los senos paranasales? doctor, no me acuerdo de hecho. Ya. Se llama pansinusitis, ¿correcto? Ok. Ya. Ahora, ¿cuál es la característica de esta pansinusitis? Es que abre los sitios de drenaje. O sea, la característica de esta pansinusitis, vamos a ver en otro momento vamos a ver otra pansinusitis que no abre los sitios de drenaje. Al abrir los sitios de drenaje se están comportando como tumoraciones que salen de los senos paranasales hacia la fosa nasal. O sea, si yo sigo esto de aquí, por acá se está abriendo para poder salir. Si yo sigo esto de aquí, se está abriendo, esto está ancho para poder salir. Y esto más claramente. Está ancho para poder salir. Eso es una sinusitis fúngica. Abre los sitios. No es que sale por cualquier sitio, sale por los óseos naturales aperturándolo, como que si algo estuviera empujando. Sinusitis fúngica alérgica. ¿Ya? Okay. La sinusitis fúngica alérgica no necesariamente va a dar una pansinusitis bilateral, puede dar una pansinusitis unilateral, pero siempre abre los ostium naturales. Bueno, vamos. Acá
acá tenemos algo que nos llama la atención. A ver, ¿alguien del grupo 6, por favor? ¿Alguien del grupo 6? Esténse atento, por favor, porque estoy llamando en orden. ¿Hay alguien del grupo 6 para que pueda colaborar? Sí, doctor. Sí, ¿Con doctor. quién te gusto? ¿Con quién te gusto? Doctor. ¿Quién es para poderlo llamar? Romano. No sé. Romano. Romara. Ya. Romara, ¿qué te llama la atención de esta lesión que tenemos acá? Me llama la atención de que es como una masa, es una masa que está comprometiendo un área que no debería. Ya, entonces vemos el otro lado, y hasta hay un desplazamiento del septum nasal, pero acá hay destrucción de hueso. Debería ser así. Debería ser así. Acá hay destrucción de hueso. A veces también vamos a ver por acá. Ya, esto de aquí es una sinusitis fúngica, pero que destruye hueso. Y una sinusitis fúngica que destruye hueso, o es el mucor, o es un aspergillus que destruye. Acá vamos a pasar a esta misma. Mira la destrucción de hueso. Mira la destrucción de hueso. Mira aquí la destrucción de hueso. ¿Me entiendes la idea? O sea, lo que quiero es que observes cómo se ve un hueso destruido por una infección. Mira cómo lo destroza toda la pared medial. Esta es mucormicosis. O sea, la mucormicosis destruye hueso. ¿Ya? Puede ser muy rápida, como que mate en 3 días. O sea, rápidamente entra al ojo, por ejemplo aquí entra al ojo, aquí entra el ojo y aquí entra el cerebro. Aquí ya se va para fosa pterigopalatina, ¿no? Acá está destruyendo el paladar. Mira, aquí falta hueso, aquí falta hueso. Está yendo hacia la boca. Es un hongo que entra y en 3 días te destruye, ¿no? O sea, tiene 3 tipos de evoluciones. Fulminante, que te mate en 3 días. Rápida, que te mate en 1 semana. Y la lenta, ¿no? Que puede durar varios meses o años. Mucormicosis. Ya. ¿Alguien del grupo... ¿Era el grupo 8? 6, doctor. Grupo 6. Grupo 8, por favor. ¿Alguien del grupo 8? Sí, doctor. ¿Con quién te gustó? Miguel ¿Miguel qué? Saldaña. Ya. Miguel, en esta toma de aquí, mira estas lesiones, ¿cómo las describirías? Calcificaciones puede ser. Ya. Cuando tú ves una tomografía, ¿cómo describes lesiones? ¿Cómo? Imágenes. Por las densidades, diría que es una lesión hipodensa. Hiperdensa. Hipodensa es el aire. ¿Correcto? Disculpe. El hueso es hiperdenso, ¿correcto? Ya. Entonces, tienes, ¿no? Estructuras hiperdensas en el seno maxilar derecho. Este siempre es derecho y este siempre es izquierdo. O para cualquier imagen que tú veas. Entonces, aparte hay una inflamación de mucosa,
con secreción y todo. Entonces, esta lesión es típico de bola fúngica. O sea, los hongos dan 3 tipos de lesiones, o 3 tipos, sí, de lesiones. La bola fúngica o localizada, que generalmente es aspergiloma, ¿no? Tienes la invasiva, que es el mucor, o el aspergillus también puede dar invasivas, y la rinitis fúngica alérgica. Esas son las 3 formas que se te presenta el aspergillus, que puede ser en pacientes inmunocomprometidos o inmunodeprimidos, que generalmente son las invasivas, o inmunocompetentes, pero también en inmunocompetentes puede haber invasivas. ¿Entendido hasta ahí, Miguel? Sí, doctor. Perfecto. Sí. A ver, entonces, ¿qué ves acá, Miguel? Miguel. Sí, bueno, veo al seno maxilar ocupado, ¿no? ¿Qué es seno maxilar? Al izquierdo. Ya, entonces hay una hipodensidad que ocupa todo el seno maxilar izquierdo, correcto. ¿Qué más? Isodensidad, porque es secreción. ¿Qué Bueno, más? diría que hay una desviación, ¿no? Hay una desviación del septum hacia el lado derecho, correcto. Sí. ¿Qué más? Y bueno, la hiperdensidad dentro del seno maxilar. Correcto. Sugerente de, ¿cuál es tu diagnóstico tomográfico? Que Puede ser, ya es el bolo fúngico y puede ser la etiología mucor. ¿Qué mucor? Mucor no hace bola fúngica. ¿Cuál da bola fúngica? El aspergiloma. El aspergiloma, por eso le dicen aspergiloma. El aspergillus. Y en esta de acá, vamos Miguel, por la pura no te enseño. ¿Qué notas? No sabría decirle, doctor. Ya. Grupo 10. Sí, doctor. ¿Con quién tengo el gusto? Stephanie Castro. Vamos, Stephanie, ¿qué ves en esa imagen? Bueno, podemos ver una isodensidad, menciono, ¿no? De los senos, del seno etmoidal derecho, podría ser. No. O si no, pareciera, ¿no? Que está infiltrando de la bola de la isodensidad pareciera que está como que infiltrando a una ¿Dónde está? porción. Primero, ¿dónde está? Está en el lado derecho, ¿no? Derecho sería. Este es lado derecho, este es lado derecho y este es lado izquierdo. Ya, me confundí, lo siento. Entonces en el lado izquierdo sería En el lado izquierdo. la lesión. Esto es lo que tienes que describir. O sea, este seno es fenoidal. Seno fenoidal izquierdo, seno fenoidal derecho. ¿Qué encuentras en el seno fenoidal derecho? En el izquierdo o en el derecho ya, se encontraría lo que es una isodensidad, menciono, ¿no? Porque es una secreción. Y si no me equivoco, se ve como si hubiera una pequeña estructura que es hiperdensa. Ya, entonces, ¿cuál es tu diagnóstico?
también lo mismo que mencionamos, que es la bola fúngica. O sea, es una bola fúngica, o sea, un aspergiloma, pero es en el fenoidal. Correcto. ¿Tu nombre me decías? Perdón. Stephanie Castro. Stephanie Castro. Gracias, Stephanie. Siguiente. Grupo 2 otra vez. ¿Con quién del gusto del grupo 2? Aquí, doctor. Jared Fernández. ¿Perdón? Jared Fernández, aquí estoy. De grupo 2. Fernández. Ya. ¿Qué te impresiona esa tomografía? ¿Cuál es tu diagnóstico ahí? Bueno, veo que hay como que secreciones isodensa en los senos maxilares, ¿no? Y también veo secreciones isodensa en los senos etmoidales. ¿Y en el frontal? Sí, en el frontal, los senos frontal izquierdo sería. Correcto. Entonces, ¿cuál es tu diagnóstico hasta ahí? Solamente por isodensidades. Sería una pansinusitis, ¿no? Ya está Correcto. comprometiendo varias. Entonces, mira, Jared, el punto importante de esta pansinusitis con respecto a la anterior que te mostré de la sinusitis fúngica alérgica es que acá puedes ver los ostiums de el infundíbulo, o sea, el ostium de drenaje del seno maxilar y el mismo drenaje del seno del receso nasofrontal del seno frontal, que no están ampliados. Están ocupados, sí, pero no están ampliados. O sea, solamente secreción, pero no se comporta como una tumoración que sale por ahí. ¿Me entienden la idea? Voy a volverlo a repetir. Mira esta ampliación de acá, mira esta ampliación de aquí, esta ampliación de acá con respecto a esto de acá. Acá no está ampliado. Entonces, ¿por qué me interesa que ustedes entiendan esto? Porque sí se ve como una pansinusitis igual, pero yo pienso en una pansinusitis fúngica alérgica cuando yo en una pansinusitis observo la apertura de los ostiums de drenaje y se comporta como una tumoración que empuja. ¿Me entiendes, Jared? El diagnóstico, ¿cómo lo saco? Sí, doctor, sí lo escuché. Ya. Y es fundamental, ¿por qué? Porque mientras en una sinusitis fúngica alérgica se opera, en una pansinusitis usualmente no se debe de operar. En una pansinusitis es una enfermedad de la mucosa, por lo tanto no deberías de operar. Dale biológicos, dale inmunomoduladores, lo que quieras, antirreflujo, pero no lo operes. Porque la mucosa te va a responder peor. Ya. A ver. Gracias, doctor. No te preocupes. Grupo 4, por favor. Hola, Doc. Soy Alexander. Muy bien, Alexander. ¿Qué te impresiona? Descríbeme esta lesión. Mira este de acá y mira este de acá. ¿Qué te impresiona ahí? Lo que me impresiona es que me parece que hay una condensación, pero en el centro está hipodenso. No sé de qué se trata esta imagen, pero... Y además en la zona marginal está bien hiperdenso. Además en los senos... Así se observa cuando hay una sinusitis crónica. Hay un neocrecimiento del hueso. El hueso de las tablas externas, el hueso comienza a engrosarse. Todo el hueso comienza a engrosarse y a hacerse cada vez más pequeño el seno.
O sea, si tú me dices, mira, doctor, ¿esta es una sinusitis? Sí, es una sinusitis. ¿Es una sinusitis maxilar? Sí, es una sinusitis maxilar. ¿Es aguda o crónica? Crónica, doctor. ¿Por qué? Porque hay engrosamiento del hueso. ¿Me entiendes la idea? Si a este de aquí yo le veo con la misma cantidad de líquido acá, pero con este hueso, esa es una sinusitis aguda. O sea, el engrosamiento del hueso habla de cronicidad. Okay. Muy bien. Esta imagen de acá, a ver, grupo 6. ¿Alguien del grupo 6? ¿Alguien del grupo 6? Sí, doctor, buenas noches. ¿Con quién Soy tengo Dante. gusto? Dante Correa. Gracias, Dante. ¿Qué observas aquí? Descríbeme todo lo que encuentres en esto acá. Bien, doctor. ¿Qué es esto? En esta imagen es el tabique nasal que se encuentra desviado. Correcto. Y que los cornetes están irregulares. Cuando hablas cornetes, tienes cornetes inferiores. Este cornete, Medio. ¿qué característica tiene este cornete medio? ¿Qué ves aquí? Como si estuviera obstruido, ¿no? Tocando la pared. Está contactando la cabeza, el cornete medio con el tabique, ¿correcto? Y eso, sí, doctor. Y eso, por el tipo de inflamación, que casi no se ve inflamación, esta es una sinequia turbino-septal. Esta es una sinequia turbino-septal. Turbino de cornete, septal de septum. Acá también hay otro contacto, pero esta de aquí es más clara, que es una sinequia. Otra cosa que se ve en este cornete es que los cornetes, mira, siempre su curvatura es hacia lateral. Este cornete viene aquí y su curvatura es hacia el tabique. Mira este de aquí, su curvatura es acá, aunque contacta acá, pero su curvatura es hacia lateral. Este es un cornete paraojal, cuando la curvatura es así. Y un cornete paraojal es una de las causas de cierre o contacto del meato medio. Dante, ¿no? Una pregunta. Sí, doctor. ¿Quiénes drenan en el cornete medio, en el meato medio? El meato medio. ¿Qué estructuras drenan en el meato medio? El seno etmoidal sería. Primero que no hay seno etmoidal, hay celdas etmoidales anteriores y posteriores. ¿Quiénes drenan en el meato medio? Recuerda, porque te voy a volver a preguntar. Ya, doctor. Seno frontal, seno maxilar Celdas etmoidales y celdas etmoidales anteriores. Esos tres drenan en el meato medio. En el meato inferior drena el conducto lacrimonasal. Y en el meato superior drena celdas etmoidales posteriores y seno estenoidal. ¿Correcto, Dante? Sí, doctor. Ya. Vas a ver esta estructura de acá para terminar contigo. Mira esta estructura de acá. ¿Qué característica te llama la atención? Que en el seno maxilar hay como si estuviera una masa hipodensa. Correcto. O sea, esto no es secreción, puesto que es curvado y está en el piso. Esto se llama quiste de retención maxilar.
Es una glándula salival o de moco que una glándula mucosa que se aloja en el seno maxilar, que crece y eventualmente se rompe espontáneamente. Por eso no se opera, ¿no? Es totalmente benigno. A diferencia que si tuviera nivel, podríamos estar pensando que es una sinusitis maxilar de ese lado. ¿Correcto, Dante? Sí, doctor. Ya. Grupo 10. ¿Alguien del grupo 10? ¿Alguien del grupo 10? Vamos. ¿Me puede decir su nombre para poderla identificar? Bueno. Sí, doctor, creo que mi compañera tiene problemas con su internet. Otro del grupo 10 no puede hablar. Sí, Creo que podría son ser. 5. Sí, somos 4, si no hay problema. 4. Mis compañeros tienen problema ahorita con su internet. Por la zona por donde viven está lloviendo y por Ya. eso. ¿Con quién tengo el gusto que habló? Otra vez con Stephanie Castro. Ya vamos, Stephanie. Mira, ¿qué estructura es esta? Eso sería sería el meato superior. Nada. ¿Qué estructura es? La celda etmoidal anterior o posterior. Anterior. Este es corneta inferior, ¿correcto? Sí. Este corneta inferior. Este de aquí debería ser el cornete medio. Este aquí también debería ser el cornete medio, pero tiene unas características que por eso lo he puesto. Que en lugar de ser un cornete medio así, un cornete medio así, lo que ha pasado es que en medio del cornete medio se ha neumatizado. En medio del cornete medio se ha neumatizado. Esto se llama concha bulosa. La concha bulosa es la neumatización del cornete medio, más en el lado derecho que en el lado izquierdo. Esta es una de las causas de obstrucción nasal. Y también puede obstruir el drenaje en el meato medio y producir sinusitis. Sinusitis de todo el meato medio, o sea, el meato medio. ¿Qué drenan en el meato medio, Stephanie? Mencionó que era el seno maxilar. Después también eran las celdas etmoidales anteriores y ahí el otro sí no pude escuchar bien. Era El seno 3. frontal. El seno frontal, vale. Entonces, ¿qué drena en el meato inferior? El meato inferior era el lacrimonasal. Conducto lacrimonasal. El conducto lacrimonasal. El conducto lacrimonasal. ¿Qué drena en el meato superior? Era las celdas posteriores etmoidales. Etmoidales posteriores y eso sí no puedo escuchar. Ahí las fenoidales. y el seno fenoidal, ya. Bueno, esta es una imagen endoscópica, porque generalmente el diagnóstico se hace endoscópico, no se hace por medio de tomografías, aunque en tomografías también hay signos para poderlo ver, pero no lo he encontrado ahorita para mostrárselos. Este es el osteo natural y este es un osteo accesorio. O sea, de la pared medial del seno maxilar. El osteo natural, y por aquí se puede hacer un osteo accesorio. Cuando hay una cirugía y no se unen esos, lo que va a hacer es una sinusitis por recirculación. ¿Cómo se ve en la tomografía? Se ve una secreción, porque es sinusitis, pero con aire. La recirculación da burbujas de aire.
Doctor, una consulta. Dime. ¿Puede repetir? O sea, en la cirugía nosotros unimos, debemos unir o se une o... Se debe de unir. Se debe de unir. Porque parte de la cirugía parte de los objetivos de una cirugía endoscópica es ampliar el ostium principal. Pero si hay un ostium accesorio, se debe unir el ostium principal con el ostium accesorio. Se debe de unir. ¿Por qué? Porque si no los unes, existe la posibilidad de que hagas sinusitis por recirculación. Ah, perfecto. Sí. Ya. Entonces, Doctor, dime, Alexander. si me permite una pregunta. Dime, claro. En los casos de sinusitis alérgica fúngica o fúngica alérgica, Ya. en que hay una apertura extremada del ósteo, en la cirugía hay que hacer la reconstrucción. No, Es decir, se deja abierto. Así lo dejo. Ah, ok. Se deja abierto. No se va ahí y se drena. Okay, ya. Gracias. Entonces, vamos a hablar ahora conceptos más complejos todavía de la sinusitis crónica. Hasta ahorita ya habíamos estado hablando un poco de la fisiopatología, de los diagnósticos, pero sinusitis crónica es tomografía. Y es prueba de inmunidad ciliar sobre... Dime, Rafaela. Perdón, es solo una duda. Usted estaba explicando al respecto de cuando es una pansinusitis por una alérgica, una fúngica, pansinusitis fúngica alérgica, ¿no? Que ese moco tiene una característica de como la mucina alérgica, que es bien filante. Es un moco sumamente espeso. Por eso sé que se comporta como un tumor. O sea, a la tomografía abre ostium como tumor. Entendí. Pero es Entonces, por la densidad del moco. por eso yo puedo diferenciar de una pansinusitis, pero que aumenta el tamaño, ¿no? Como se dematiza, ¿no? En este caso, entonces, no es un origen alérgico fúngico, ¿no? Exacto. Si tengo una pansinusitis. Y ahí, en este caso, que yo no podría operar, ¿verdad? No, no se debe operar. Una pansinusitis en general no se opera. Se trata. Y ahora es lo que voy a decir cómo hago yo mi esquema de tratamiento. Pero una pansinusitis fúngica alérgica sí se opera. Un aspergiloma sí se opera. Un mucor observa. Si el paciente ya está muy mal, que ya está en cerebro y todo, a veces es de sacarle el ojo, sacarle el hueso del facial y todo, para que al último igual se muera. Es bien difícil esa decisión. Pero teóricamente se tiene que sacar todo el hueso infectado por el hongo y entrar con anfotericina o antimicóticos bien fuertes. ¿Entendido hasta ahí? Gracias, Doc. Sí. Ya. Entonces, por eso que me da un trabajo de mostrarles imágenes para que ustedes vean que cuando uno dice tomografía no es ver una tomografía normal o decir, está comprometido todos los senos. No, no, no. Ese es el que no sabe ver tomografías. Uno tiene que saber ver qué estructuras están mal y si esas estructuras van a ser solucionadas con una cirugía o no van a ser solucionadas con una cirugía. Por ejemplo, tienes una sinusitis odontogénica. Rafaela, ¿harías una cirugía endoscópica? No, Doc. ¿Por qué? Perdón, Doc, ¿puedes repetir la pregunta? Es que pensé que escuché una cosa, pero... Si tienes una sinusitis odontógena, ¿harías una cirugía endoscópica? Sí, en el caso de que sí, yo tengo afectado, ¿no? La parte odontológica también, quizás se tendría que operar. La pregunta es,
Si tienes una sinusitis odontógena, acuérdate de la tomografía, ves el diente que está ahí supurando, tienes tu fístula oroantral. ¿Harías una cirugía endoscópica? Vamos. Rafaela, ¿me escuchas o no? Creo que sí, Doc. Dale, Yo creo equivócate. yo creo que en este caso primero yo intentaría tratar con tratamiento médico, con antibiótico. ¿Qué tratamiento médico? Lo primero que se hace es cerrar la fístula. O sea, no es cirugía endoscópica, es un abordaje por el diente, hay que sacar el diente y cerrar la fístula. Porque el problema no es el ostium está bien. El problema es que hay una fístula, una comunicación. ¿Me dejo entender hasta ahí, Rafaela? Sí, Doc. Entonces, por eso es la tomografía. Porque me va a decir cuál es la causa y si la causa la puedo resolver por la nariz o por otro lado. Ya. Entonces, a ver, Rubí, ¿estás Doctor. ahí? Ah. ¿Lisbeth? Bueno, mi compañera creo que quería opinar. Sí. ¿Quién quería hablar? Sí, doctor, Isabela Prada. Isabela Prada, dime. Que justamente a mí me había llamado la atención lo de la parte odontógena. Y en un artículo decía que si no se hacía el cierre de la fístula, que a pesar de que se dieran antibióticos, el proceso se podría perpetuar en el tiempo. O sea, que sin el drenaje, vía endoscópica y sin cerrar la fístula, que iba a continuar y que incluso los microbios iban a ser resistentes. Entonces me pareció interesante eso. Sí, justo lo que estamos diciendo. Muy bien, Isabel. Bueno, vamos a hablar de desplazamiento. Ya. Rubí. Sí, doctor. Rubí. Quiero que me hagas te doy 10 minutos para que me busques todo lo que es desplazamiento de PROETS. Desplazamiento de... PROETS. Ok. PROETZ. PROETS. Ok, doctor, está bien. ¿Ya? Si puedes encontrar un video, mejor, porque eso lo vas a mostrar ahorita. Ok. Ya, entonces, cuando tenemos, ahora lo que quiero que entiendan es, una cosa es una sinusitis aguda, otra cosa es una sinusitis recurrente. La sinusitis recurrente es 3 sinusitis en 6 meses o 4 en un año. Para una sinusitis recurrente, igual tenemos que atenderla casi con los mismos criterios de una sinusitis crónica. Número desconocido. Otro punto importante es la sinusitis recalcitrante. Les digo porque es un término que bastante se utiliza, aunque no lo van a ver casi en los libros. Hay en literatura, pero muy poca. La sinusitis recalcitrante le llaman a la sinusitis que se ha operado y le han dado muchos tratamientos y no responde. Sigue el paciente mal. Entonces, voy a después a enfocarles un artículo que nos va a ayudar a aperturar más el concepto de sinusitis. O sea, lo que estamos ahorita es viendo otros aspectos de la sinusitis crónica. Por eso es que sinusitis aguda, rinitis, sinusitis aguda y sinusitis crónica casi lo hago como un solo tema porque quiero ampliar muchos aspectos para quitar falsos conceptos. Entonces, la sinusitis, la sinusitis recalcitrante, lo buscaré ahorita aquí, para poderles enseñar el toque. La sinusitis recalcitrante se denomina la que no responde a las cirugías ni a los tratamientos convencionales.
Voy a proyectar que... ¿Sigo proyectando? ¿Me avisan? Sí, doctor. Ya. Quiero que vean esto. A ver, ¿a quién escojo aquí? Elías, ¿estás ahí? No. Grupo 6. Lilian, Adrian, Lilian. Sí, doctor. Aquí estoy. Quiero que veas esto. ¿Qué me dirías con respecto a esta tomografía? Es un paciente posoperado. Bueno, creo que no se ve bien los cornetes nasales, ¿no? Y el seno maxilar Cornete, izquierdo también. te lo voy a decir. Cornete inferior derecho, cornete inferior izquierdo. Cornete medio estaría por aquí, pero no se ve. Sí, tiene razón. ¿Qué más? Y hay una disminución del seno maxilar izquierdo. Se ve un poco más engrosado, pero básicamente es la mucosa, no es tanto el hueso. ¿No? Sí, sí. ¿Qué más? ¿Cuál es tu diagnóstico hasta ahí? Bueno, creo que el paciente tiene... está obstruido, ¿no? Es lo que ves, hay una obstrucción. Hay una obstrucción. Es como obstrucción de los cornetes. Casi completo, ¿no? Y la mucosa está edematizada también. Tu diagnóstico hasta ahí que esperaba que me digas es una pansinusitis. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué define a una pansinusitis? Vivian. Ah, sí, perdón, yo pensé que era otra persona. Sí, es cuando hay una obstrucción que es, se da por un cuadro infeccioso, ¿no? Y se da una infección, una obstrucción completa, ¿no? De los senos. La pansinusitis es el compromiso de Paranasal. todos los senos paranasales, ¿no? Mínimo de un lado. Esa es una pansinusitis. Y acá veo células etmoidales, células maxilares, ¿no? Por eso se habla de una posibilidad de una pansinusitis. Esto de aquí es la secreción, como habíamos estado hablando la otra vez, ¿no? De hongos. De aquí se ve una apertura de una cirugía endoscópica, ya casi no hay cornetes, acá no hay cornetes, es una rinitis atrófica, entre comillas, iatrogénica por la cirugía, porque esto no lo ha hecho la enfermedad. Y aquí está el otro seno que sigue obstruido, tiene una burbuja de aire acá, o sea, pudo haber algo de recirculación. Ya. ¿Por qué muestro esto? Porque es importante que tengan en cuenta que
cuando se opera demasiado a un paciente con una sinusitis crónica porque se piensa que una pansinusitis es un problema quirúrgico, llegamos a la destrucción total de la fosa nasal. O sea, dejarlo sin celdas etmoidales, con unas tremendas aperturas de los senos, no tanto frontal como maxilar, realmente lo único que hace es empeorar el problema, produce más obstrucción. Entonces, lo que vengo a mostrarles, y esto lo pueden encontrar poniendo sinusitis recalcitrante, cuando buscamos causas de origen secundario de una sinusitis crónica, aparte de la alergia a aspirina, de las biocapas, el reflujo, la patología dentaria, ¿no? Hay que siempre buscar enfermedades granulomatosas. O sea, como una enfermedad de Wegener, una enfermedad de Chaucer-Strauss, ¿no? La meningitis, o sarcoidosis o nosotros tuberculosis, síndrome hipereosinofílico, ¿no? En donde se va a disparar la eosinofilia. Generalmente se ha visto bastante esto en el uso de los antileucotrienos, ¿no? Inmunodeficiencias, esto generalmente más para niños, ¿no? La déficit cuantitativo de inmunoglobulinas también se puede ver en algunos adultos, la inmovilidad ciliar y la patología nasofaringe. Por eso es que cuando uno hace, o sea, ya lo catalogaste a tu paciente que es una sinusitis crónica, que ya viene quejándose de que muchos médicos se la han operado y que no va bien, lo primero que tienes que ver es, ¿por qué una nasofiloscopía? Para ver si hay costras de ocena o hay recirculación, como les estaba mostrando. Eso se ve por la nasofiloscopía. Pero una evaluación dentaria, sí, ¿para qué? Para que si le toman una placa dentaria a sus únicas muelas, lo que vamos a descartar es que vayan a haber unas fístulas oroantrales con pérdida del espacio periodontal. Eso los odontólogos lo sacan rápidamente. El de evaluación broncopulmonar, generalmente también relacionada al síndrome de Samter. El síndrome de Samter es poliposis, sinusitis con poliposis, bronquiectasias, ¿no? Y situs inverso, ¿no? Evaluación reumatológica. Es muy importante la evaluación. Entonces, cuando tienen ustedes un paciente complicado en sinusitis crónica, siempre evalúen evaluación reumatológica. Yo he visto pacientes de 50 años que debutaban con una enfermedad reumatológica, ¿no? Entonces, no solamente pensar en mujeres de jóvenes, sino también pueden ser mayores, ¿no? Hemograma, recuento de eosinófilos, acuérdense siempre que el que mantiene la cronicidad de las sinusitis crónicas es el eosinófilo, anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, anticuerpos antinucleares, todo esto para reumatología, ¿no? Velocidad de sedimentación eritrocitaria, evaluación funcional de respuesta a vacunas, ¿no? La inmunoterapia es una de las alternativas que tenemos, la cuantificación de las inmunoglobulinas para descartar el déficit de inmunoglobulinas, ¿no? Y biopsia de mucosa y de senos nasales. Bueno, les cuento esto como la sinusitis recalcitrante. ¿Qué otra cosa más? Rubí, ¿cómo estamos? Sigue buscando, la dejaremos buscando todavía. Entonces, ¿cuál es mi esquema de tratamiento? Primero tengo una sinusitis crónica, ya sé que es una sinusitis crónica, el paciente ya ha tomado todos los antibióticos habidos y por haber, de repente hasta ya la han operado, y lo que yo espero encontrar en una tomografía para estar seguro que voy a trabajar en una sinusitis crónica es una pansinusitis. O sea, lo usual en una sinusitis crónica es una pansinusitis. Más cuando ya han sido operados, pansinusitis. Entonces, cuando yo tengo una pansinusitis, digo que tengo una enfermedad inflamatoria de la mucosa nasal. O sea, una enfermedad de la mucosa, inflamatoria de la mucosa. Entonces, tengo que trabajar sobre inflamación.
Si yo tengo una sinusitis localizada, por ejemplo, una sinusitis maxilar, lo primero que tengo que descartar es la posibilidad de que sea un origen odontogénico, odontógeno, ¿no? O sea, descartar fístulas. Si no, un aspergiloma. Y si no hay aspergiloma, pues ahí sí veo el infundíbulo como está. ¿Por qué? Porque una sinusitis maxilar pura, lo más probable es que se resuelva con una cirugía endoscópica si no es de causa dentaria. Doctor. Perdón, dime. Una consulta. En este caso, pongamos un caso específico, un paciente que siempre está haciendo tomografías dentarias, ¿no? Para un tratamiento odontológico. Y en todas las tomografías, o sea, hace dos a cada año, y en todas ellas sale su sinusitis maxilar. Y el paciente no es sintomático. Este paciente debe ser tratado como crónico, o imagino, ¿no? Porque es mayor que 12 semanas, pero el paciente no es tan sintomático y siempre tiene un corrimiento, pero no lo incomoda tanto. ¿Y este paciente se debe tratar o no? Sí, se debe tratar. O sea, primero, en la tomografía, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo engrosamiento de epitelio, estamos en engrosamiento de hueso, ¿qué cosa estamos viendo? ¿No? Puede ser un quiste, o sea, ¿has visto? Puede estar ocupado todo el seno maxilar, pero por un quiste, ¿no? O sea, ¿qué cosa estamos viendo? O sea, no porque hay un velamiento de un seno maxilar, vamos a decir que ya es una sinusitis odontogénica. Puede ser un quiste, ¿no? O sea, por eso es que para mí es muy importante que tomen bastante en cuenta la tomografía. O sea, la tomografía tienen que dominarla. Si ustedes supieran cuánto me diferencio de muchos médicos porque sé leer bien las tomografías, ¿no? O sea, me puse a revisar varios libros de tomografías y en los artículos me pongo a revisar las tomografías. ¿Por qué? Porque cuando me vienen a mí no me vienen casos simples, me vienen ya cuando todos han fallado, pues que dé una opinión yo. Y tengo que ver bien la tomografía. Bueno, entonces a ese paciente mirar bien la placa, qué cosa es lo que está haciendo. Y si no, hacer una evaluación de fístula, que le tomen una periapical en el diente que están pensando, y si ha perdido el espacio periapical, lo más probable es que tenga una fístula. Ya. Bueno, entonces, ¿qué cosa es lo que voy a hacer yo con un paciente que tiene sinusitis crónica? Primero, llega y no lo quieran tratar como una sinusitis aguda. No le hablen de una sinusitis aguda. Denle la importancia de que, por decir un ejemplo, mientras que con una sinusitis aguda es qué antibiótico es el mejor para ese caso, en una sinusitis crónica, discúlpame, es una estrategia. O sea, es como que una cosa es que yo esté diciendo, mira, acaban de entrar y se acaba de estar yendo el ladrón. Entonces, ¿qué va a hacer el policía? Va a perseguirlo, matarlo. En una. ¿Por qué? Porque está ahí. Pero si yo le digo, yo no sé, pero va un año que se me están perdiendo las cosas. Se me están perdiendo las cosas. O sea, no hay a quién perseguir ahí. Hay que comenzar a hacer toda una investigación de quiénes, cómo se mueven, quiénes guardan, cuáles son sus horarios, quiénes podrían ganar algo con la pérdida de cosas, quiénes tienen deudas, quiénes tienen signos exteriores de riqueza no justificables. O sea, tienes que pensarlo así. Igualito es una sinusitis crónica. En una sinusitis crónica tienes que pensar en estrategia. No te mandes de frente. No digas, con el antibiótico o con el bloqueador de ácido lo voy a curar. No es cierto.
No es cierto. Primero mira bien la placa. Primero mira bien la placa. ¿Qué cosa es? En niños tómale una inmovilidad ciliar, revisa bien inmovilidad ciliar y hazle una adenoidectomía. Por ahí ya la tienes. O en una inmunodeficiencia. Por ahí ya lo tienes. En niños es bien raro una sinusitis crónica, pero cuando tienes sinusitis crónica, piensa en eso. Una fibrosis quística. Entonces, la idea aquí es, pero un adulto, no. Toma su placa, observa bien la dentadura, observa si no es hongos y todo. Y de ahí dices, ¿qué cosa es lo que voy a hacer? Es una pansinusitis por inflamación de la mucosa, en donde no hay ampliación de ósteos, solamente las mucosas están engrosadas, hay un poco de secreción. Entonces, lo primero que voy a hacer es lavado nasal y spray nasal. Primer nivel, lavado nasal y spray nasal. Ese es mi primer nivel. Pero la primera vez que lo veo, le voy a dar un antibiótico. Sin estar, soy consciente de que la causa no es infecciosa, pero sí hay una infección sobreagregada. Entonces le dejo ciprofloxacino de 500 miligramos cada 12 horas, más lavados nasales como hemos tratado la vez pasada, más el spray nasal, puede ser un puff cada 12 horas, para que sea después de los lavados nasales también cada 12 horas. Doutor, Dime Gabriel. uma pergunta, poderia utilizar macrólidos ou ácido? Espérame. Ah, ya. Primer nivel. Uhum. Si con eso, y le puedo adosar, si tengo indicios, por ejemplo, disfonía crónica, ¿no? O globo faríngeo, si tengo indicios de reflujo, le doy un tratamiento antirreflujo. Para que me dé una respuesta más rápida con respecto al drenaje de las mucosidades y todo, puedo darle pulsos cortos de 5 a 7 días de corticoides tipo prednisona a dosis antiinflamatorias de 0 por kilo de peso. O sea, 20 a 30 o 40 miligramos, nada más. 7 de la mañana, 4 de la tarde. Entonces, lavados nasales, spray nasal, un pulso de antibiótico, un pulso de bloqueador de ácido y un pulso de ay, se me acaba de ir ahorita la idea. Todo eso, la primera cita. Y lo observo. 3 semanas y lo observo. Entonces, si el paciente está muy bien, lo voy a manejar con lavados nasales, con su spray y el bloqueador antirreflujo, si es que ha tenido criterios para reflujo. Y bloqueador antirreflujo. Está yendo bien y se cura con eso, en buena hora. Si no, le agrego claritromicina. Mi experiencia es claritromicina a 125 miligramos o a 100 miligramos en las noches por 3 meses. O sea, la claritromicina como dosis de antibiótico es 500 miligramos cada 12 horas. Pero como inmunomodulador es dosis mínimas de 100 miligramos o 125 miligramos todas las noches por 3 meses. El efecto inmunomodulador se va a ver a los 3 meses, no se va a ver a la semana o a los 10 días. Y observo. Si con eso mejora tremendamente, en buena hora. Si no mejora, entonces agrego antileucotrienos. Tercer nivel, antileucotrienos. O sea, todo se va añadiendo. No responde, yo utilizo desensibilización para la aspirina. Se ha visto en estudios de que, aún no siendo alérgicos a aspirina, mejoran tremendamente la inflamación con desensibilización a aspirina. Y actualmente, ¿no? Los grandes avances que se están dando de sensibilización a aspirina es inmunoterapia.
Los grandes avances en la pansinusitis con o sin poliposis es los biológicos. No. El diplosimab, ¿no? Ha abierto una tremenda puerta para trabajar sobre esa inflamación persistente. Entonces, eso para mí es, ahora, hasta ahora no he utilizado, no, ese tipo de biológicos. Yo he utilizado biológicos para papilomatosis recurrente, ¿no? El Avastin, ¿no? Pero no he utilizado en pansinusitis porque mal que bien con este esquema y me va bien, no perfecto, pero me va bien. Pero es muy importante entender el sistema escalonado y que vaya viendo y de repente pueden volver a tomar algún tipo de endoscopías para poder ver cómo está la mucosa y cómo están secretando, ¿no? Para evitar un poco las tomografías, aunque anualmente muy probablemente se necesiten tomografías. Bueno, antes de acabar, unos minutos por favor para Ruby. Sí, doctor. Ruby, ya, muéstralo el toque. Bueno, mientras voy compartiendo pantalla, cabe resaltar que este método, pues, en sí es lavado nasal, ¿sí? Para poder desobstruir toda la secreción mucopurulenta que pueda haber. Entonces, obviamente, ¿se ve mi pantalla? ¿Sí? ¿Me pueden confirmar? Sí se ve. Genial, gracias, Luca. Entonces, aquí primero el paciente va obviamente tener que una preparación previa, no haya comido comidas muy pesadas, porque el procedimiento va a consistir en que vamos a realizar una presión negativa, una presión negativa en las fosas, aquí está. Vamos a poner solución salina, puede ser hipertónica o isotónica. Creo que se colgó en internet. Ya, vamos a poner solución salina, sea hipertónica o hipotónica, para que pueda venir toda la solución creo que carga mi internet. Bueno, mientras va cargando le voy a mostrar esta imagen que me pareció muy interesante. Así, este va a ser el mecanismo. Vamos a ejercer una presión negativa en los senos, lo cual el agua o la solución salina va a ingresar por uno y vamos a ejercer el método de succión por la otra fosa nasal, ¿no? Por la fosa nasal contralateral. Entonces, terminamos por este mecanismo, se llama que es un mecanismo del efecto Venturi, en la que también terminamos aquí y vamos a ejercer por la otra, por la fosa nasal contralateral. Creo que ya cargó, sí, creo que carga más cuando está en pantalla pequeña. Bueno, entonces vamos a ver aquí, el doctor le va a explicar al paciente y aquí empieza todo lo que es el procedimiento, ¿no? Tenemos que favorecer el efecto Venturi con una posición de 45 grados y empieza todo el proceso por una fosa nasal, en este caso la fosa nasal izquierda, ingresa todo el fluido, ¿no? Que es la solución preparada por el médico, y por la otra fosa nasal, como estamos ejerciendo la presión negativa, eso va a favorecer a la succión y empezamos a succionar todo, ¿no? Y hacemos toda esa maniobra para que el paciente pueda, más que nada es más que nada como una represión de todos los senos paranasales, para poder sacar toda la secreción mucopurulenta que pueda haber. Y de la misma manera, el otro lado. Ahí es el médico le hace, ¿no? Le dice que pueda hacer unos tipos de sonidos para que pueda favorecer. Y el paciente está mencionando de que siente como una tracción en los senos frontales. Y más que nada, en sí, ese es método PROEX, es un lavado nasal que va a favorecer para poder quitar toda la secreción mucopurulenta que pueda haber en los senos. Bueno. Y es como un mecanismo que se va a realizar. Ya. Muy bien, Rubén. Entonces, ¿por qué les pongo esto? Porque eso no lo encuentran en los libros. Y es muy importante. ¿Por qué?
Porque cuando un paciente tiene una sinusitis aguda o crónica, muchas veces vienen con un dolor, una pesadez. Dice, doctor, no sé, tengo la cabeza que me duele, así no puedo trabajar, me duele tremendamente, tengo dolor de cabeza y todo. Entonces, tú le das analgésicos y discúlpame, no le hacen nada. El paciente sigue mal. Entonces, una forma de poder ayudar a esa persona es el cloruro, lactato de Rinker, cloruro, lo que quieras, lo pones en baño de María o lo pones en microondas para que sea tibio, porque es preferible que sea tibio, y cualquier aspirador en el otro lado. Si ustedes en cualquier consultorio de una posta médica tienen un aspirador, le ponen en el otro lado y le inyectan por aquí, y lo que va a hacer es un desplazamiento, por eso otros le llaman no lavados, sino desplazamientos, un desplazamiento que los senos, sobre todo las células hemorroidales anteriores, las células hemorroidales son las que más comienzan a drenar. No sé, el maxilar también, pero más las células hemorroidales. Puede también ayudar al seno frontal. Entonces, pero es más las células hemorroidales. Sale toda la pus y secreción de ahí y hace un limpiaje. Es como si estuvieras haciendo oler un hals. O sea, es muy bueno para ese tipo de situaciones, ¿no? O sea, o tienes a un paciente, te puedo poner, tienes un paciente que está llorando de dolor y es alérgico a AINES, alérgico a penicilina, perdón, a tramadol y paracetamol. ¿Qué le das? Lavado de Proex, porque el dolor es por presión. Lo descomprimo y ya no le va a doler. Bueno, ese es un poco lo que les he venido a traer en esta oportunidad. Esta sinusitis crónica es uno de nuestros retos diagnósticos y terapéuticos, ¿no? Puesto que eso ya no va en dar antibióticos, por eso les digo, siempre se cree que la sinusitis es darle un superantibiótico o tomarle una placa. La única indicación de una placa, como les dije la vez pasada, es un paciente que está en cuidados intensivos y que no se puede trasladar. Mientras que en una sinusitis crónica siempre se tiene que pedir una tomografía. Radiografías simples no sirven. Bueno, chicos, muchísimas gracias por hoy día y preparen mejor sus exposiciones. Han expuesto hoy día muy bien, los he felicitado. En general todos los grupos han estado muy bien. Y para la próxima, seguir mejorando. ¿Ya? Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, Buenas doctor. noches. Muchas gracias, doctor. Buenas Nos noches. vemos. Gracias, doctor. Buenas noches. Bueno. Gracias, doctor. Ujú.